Historia Viva, con el profesor Ubaldo García. El 15 de febrero de 1819 se instaló el segundo Congreso de Venezuela. Me estoy refiriendo al Congreso de Angostura, al famoso Congreso de Angostura. El Libertador instala el Congreso, pero detengámonos un momento en este acontecimiento para hacer algunos antecedentes sobre este suceso. Primero, hay que pensar que quienes estaban allí fue una reunión de unos hombres que se encontraron al pasar en una esquina de Ciudad Bolívar o de la Angostura de antes y dijeron: vamos a hacer un congreso. ¿Será posible? ¿Será posible que el Congreso de Angostura fue como el congresillo de Cariaco, aquella reunión de unos disidentes hombres que aspiraban a ser libertadores y se reunieron allá en Cariaco, encabezados por Mariño y por Cortés de Madariaga, y llamaron a la gente de las esquinas para que asistieran porque no había convocatoria y porque tampoco tenían capacidad de convocatoria? No, no fue así. El Congreso de 1819 fue convocado. Ya el Libertador venía pensando en organizar una república con todas las de la ley, y para tal era necesario legislar, era necesario organizar las leyes, por supuesto, y desde octubre, el 10 de octubre del año anterior, 1818, el Libertador convoca a una comisión, o lo que se llamó el Consejo de Estado, porque él tenía como un consejo de opiniones en aquella república incipiente, y llama al Consejo de Estado para que se nombre una comisión que estudie la posibilidad de organizar un congreso y que también se establezcan la normativa para las elecciones, es decir, para saber qué hombres y quiénes eran los que iban a venir en representación de las diferentes provincias. Así, entonces, ese Consejo de Estado se organiza a partir del 10 de octubre y emite una normativa y se inicia, digamos, el procedimiento para que se organice o se establezca el Congreso de Angostura. Se fija como fecha el 1 de enero de 1819. También es importante en este programa, ya que estamos hablando de este acontecimiento, que ubiquemos el espacio y el tiempo. Primero, el tiempo 1819, inicios. Ya habían pasado los momentos tal vez más difíciles en esto de que el Libertador se mantuviera como jefe supremo. Ya hasta cierto punto había doblegado a los enemigos internos, mejor dicho. Piar había sido fusilado. Aquel Santiago Mariño andaba como regañado. Páez había reconocido en el año anterior la autoridad del Libertador, y aquellos otros hombres estaban doblegados. El Libertador, a pesar de que la campaña de 1818, lo que se llamó la campaña del centro, no había sido lo fructífera, lo necesariamente fructífera, se puede decir que fracasó el Libertador en este intento, estuvo a punto de llegar a Caracas, pero repliega sus fuerzas hacia Angostura, reflexiona, y entonces es cuando llama al Congreso de Angostura. Otra cosa interesante es que, ya lo hemos dicho en algunos programas, que la ubicación de la ciudad o del pueblo, que era de la población de Angostura, representaba una plataforma firme para manejar un territorio. Se contaba con el río Orinoco como autopista para moverse, si es que pudiéramos llamar autopista la navegación a remo, río arriba, pero había un contacto con las pampas apureñas, con los recursos de Barinas, y había también una posibilidad de relacionarse con la Nueva Granada y con Bogotá por ese lado, y además había una salida al mar para que los buques pudieran ir con cueros o con algunos productos de exportación, añil, carne de res seca, salada, a vender en las Antillas y a procurar armas y municiones para el ejército republicano. Entonces, uno puede tal vez analizar el momento. Angostura
Quiero repetir para las personas que no están ubicadas, Angostura es Ciudad Bolívar. Angostura se llamó Angostura porque es la parte más angosta que tiene el río Orinoco. Allí frente a la ciudad, una ciudad que está construida prácticamente sobre unos mogotes de piedra, sobre una formación rocosa interesante, y que por eso se llama Angostura. Entonces, es en aquel lugar donde el Libertador decide que debe de organizarse ese segundo congreso. Es también importante recordar que el primer congreso fue el de 1811, que terminó con la formación de la Primera República, ese 5 de julio de 1811. Ahora se pretende que el 1 de enero de 1819 se reúnan los diputados. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles, ni eran tan fáciles en aquellos momentos. Uno se pone a pensar tantas dificultades, los caminos casi inexistentes, cómo era que se podían llegar los postas desde Ciudad Bolívar o de Angostura hasta el Casanare, más allá de Guadualito, y con premura hacer elecciones para que vinieran hombres, y sin embargo las cosas se lograban. Era la fuerza, eran las buenas intenciones de estos héroes que hicieron nuestra independencia. Bueno, el 7 de febrero de ese 1819 llegó el Libertador a Angostura. ¿Por qué? Porque lo llamaban de diferentes lugares. Se había ido momentáneamente digo momentáneamente, 15, 22 días, porque así eran las cosas en aquel momento. Había ido a San Fernando de Apure y a Chagua para tratar de calmar las candelas, de bajar las malas intenciones y dominar a las bestias que tenían aquellos hombres que de repente querían salirse de los mandos y salirse del control de un ejército que debería tener una sola jerarquía para aspirar a diferentes momentos, a diferentes cosas. Ya hablaremos de eso. Un general, un coronel que se llamó Wilson, que vino con los ingleses, le calentó las orejas al general Páez y le dijo que Páez, que él era el hombre más importante por aquellos días de 1818 al final, que él era un hombre muy importante, que tenía los hombres, que por qué tenía que subordinarse a aquel caracañito, un hombre pequeño de una voz atimbrada, que él era un hombre macho, y aquello le gustó a Páez. Por eso el Libertador fue a calmar esas candelas, le gustó a Páez, y aquella noche dicen, y hay unas opiniones, Oleari, que estuvo presente, dice que incluso firmaron un acta en donde lo declararon capitán general, era el hombre más importante, general en jefe, por encima, desobediendo la autoridad del Libertador. Lo que pasa es que después se repitió, tal vez al otro día, después que le bajaron los humos, ¿por qué no decir etílicos? Entonces entendió que había cometido un error y bajó la cosa, y el Libertador necesitaba a hombres como Páez, y por supuesto que fue y bajó las aguas. De los 35 diputados que la comisión había asignado para que conformaran aquel congreso, llegaron 26. Y llegaron tarde. No habían llegado los de Barinas, faltaban los de Casanare, porque es importante mencionar que Casanare, esa provincia que era de Nueva Granada, siempre quiso ser venezolana. Inclusive más adelante, esta gente pidió que quería pertenecer a Venezuela. Pero no, tal vez los venezolanos nunca fuimos terrófagos por avanzar y tomar territorio como otros países y como otros imperios que lo que han hecho es andar sobre la tierra para apoderarse de lo que no es de ellos. Sin embargo, se puede decir que Casanare, hubo representantes de Casanare que asistieron al Congreso. Ese día, el 14, que ya se había dispuesto que al día siguiente se iniciarían las actividades del Congreso, ese 14 dicen que hubo 3 salvas de artillería en la ciudad en la noche, y que se prendieron las luces, se iluminó la ciudad como una forma de alegrarse, de mantener el entusiasmo, porque al otro día se instalaría el Congreso que nos daría la posibilidad de ser república firme, y que era lo que más ansiaba el Libertador, porque al fin y al cabo muchos de sus detractores habían dicho en Europa y en Estados Unidos y en las Antillas que eran montoneros, que eran hombres salvajes, que estaban haciendo una guerra de masacre y masacrando a España. El Libertador siempre pensó y siempre ejecutó el hecho de organizar estos congresos, porque
las repúblicas deberían de mantener sus leyes como debe ser, y al fin y al cabo era un hombre muy importante y muy pensante. Uno se queda en la tranquilidad de estos siglos que vivimos, se queda uno asustado de pensar que un hombre como el Libertador era capaz de escribir constituciones, porque llevó una constitución modelo, digamos, para que el Congreso la estudiara. Pero venía de la campaña del centro, en el cual estuvo a punto de morir en el Rincón de los Toros, y estuvo en plena guerra, contra ese ejército español tan poderoso. Y uno dice, pero ¿en qué momento un hombre como el Libertador escribía y pensaba y enviaba cartas y escribía documentos tan interesantes? Ahí es donde yo, Ubaldo García, llamo a las personas que me oyen y a los, ¿por qué no?, a los que les gusta estudiar nuestra historia, para que analicemos qué hacían los otros. ¿Dónde estaban los otros hombres que acompañaban a Bolívar? ¿Dónde están los documentos que estos hombres escribieron? Cuando uno busca en la historia, encuentra que ellos no, o muy poco. Y por eso la distancia tan grande entre el Libertador y sus compañeros. No estoy diciendo con esto que no eran importantes. Eran guerreros, eran hombres fuertes, que fueron inicialmente y después la base para lograr nuestra independencia. Pero la mentalidad, la organización era de nuestro Libertador, indudablemente. Al día siguiente hubo una salva, el día 15 por la mañana, al salir el sol, hubo una salva de cañonazos sobre el Orinoco. Uno se pone así, le pone la piel de gallina de pensar en aquello. Y hubo una comisión de las autoridades que fueron a la casa en la que pernoctaba el Libertador para llevarlo a la casa de gobierno, donde estaban reunidos los 26 diputados. Y dicen que al llegar allí hubo unos cañonazos y los hombres salieron, alguna comisión de diputados salieron e invitaron al Libertador para que pasara al recinto y tomara posesión del lugar, pues, donde con honor se sentó y después dijo el discurso. Yo en este primer programa quiero hablar sobre algunos detalles del antes y después del Congreso, más que hablar de lo que ocurrió, de lo que dice el discurso, y ya en el próximo programa hablaré sobre algunos de los temas que el Libertador expuso en el discurso, por cuanto considero también que hacer un programa de media hora o de una hora para hablar sobre el discurso es demasiado poco. Es una de las páginas más interesantes que escribió el Libertador, y vale la pena pues dedicar un poquito más de tiempo y espacio para hacer este análisis. Es un llamado que hace Ubaldo García, Historia Viva, la gente que me acompaña en este programa, la gente de tu canal, para que llamemos la atención sobre el discurso de Angostura. Es una página, es un documento que existe y palpita, y que es necesario leerlo y subrayarlo, llevarlo a las escuelas para analizarlo, porque al fin y al cabo se considera que es el papel más bien acabado escrito por el Libertador, por el genio de América. Quiero leer algo que escribí cuando estaba preparando el programa, que me parece interesante para hacer el análisis. Dice: cuando el Libertador escribe su célebre Carta de Jamaica en 1815, se puede ver en sus notas que ya la mariposa multicolor ha empezado a salir del capullo de sus angustias. Se ha operado en él una sedimentación de enseñanzas vitales, de comprensión existencial. En términos históricos políticos, ha entendido las verdades socioculturales y las realidades en las que actúa. Sin la madurez fraguada en el dolor, es incomprensible la arquitectura de la República que luego propondrá en el discurso de Angostura. Entonces, subiendo por el Orinoco, se podrá admirar la transformación de aquellas alas que le permitirán volar por sobre las Andes para remontar el Chimborazo y caer extasiado en su delirio por la libertad. Así como de poeta, quiero manifestar el entusiasmo que uno puede sentir cuando se lee y se analiza el discurso. Y uno puede hacerse algunas preguntas. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuánto había cambiado aquel hombre que, nacido en cuna de oro después, en 1810, cuando el grito de independencia, se hizo militar y se hizo revolucionario?
Desde 1810 a 1819 era un hombre completamente diferente. Como dice este escrito, las tristezas y las angustias que vio en Nueva Granada, cuando fue desprestigiado en Cartagena y cuando vio también las pobrezas de Haití, se cambió. Por eso soy de la opinión que sufrió una metamorfosis y que empezó a pensar de otra manera, porque el discurso de Angostura es otro cantar. Habla con la experiencia de lo vivido y al fin y al cabo es una sedimentación de enseñanzas, es así, es cierto. Pues bien, inicia el discurso diciendo: dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Al final de sus días, al Libertador en esos últimos años lo catalogaron de monarquista, dijeron que quería coronarse. Y cuando uno estudia los documentos desde Jamaica para acá, especialmente este documento del discurso de Angostura, encuentra que el Libertador aborrecía la monarquía, era lo que más odiaba una corona, no la pudiera aceptar ni en ese momento ni nunca. Sin embargo, sus enemigos siempre tocaron ese punto, porque era el punto para desprestigiarlo, para bajar a aquel hombre que no tenía, o por lo menos que tenía muy pocos pecados. Olivares dijo: por el Libertador puedo poner las manos sobre las brasas sin quemarme, porque los documentos que existen lo demuestran. Hay un hombre que se llamó Bautista Irving, norteamericano, que había venido en 1818 por aquellas tierras. Dicen que como un comisionado de los Estados Unidos, para asistir y ver y observar, como un observador. Mentira, él no venía como un observador, venía a exigir que se le indemnizara la toma de unos barcos que los encontraron contrabandeando armas para los españoles en el Orinoco. Y eso estaba prohibido por cuanto había una guerra. Y estaban avisados, pero los Estados Unidos, en esos años, en 1818 y antes, dijeron que ellos eran neutrales. ¿Por qué neutrales si están del lado de acá del Atlántico? No eran gente como nosotros, hermanos, no se llaman americanos. ¿Por qué neutrales? Pues podemos decir hoy en día que eran neutrales porque a los norteamericanos siempre les ha interesado más lo mercante y el capital y la plata que la amistad. Y eso no lo digo yo, lo dice el Libertador en muchos de los documentos. Ya haré un programa sobre el Congreso de Panamá y el hecho de que aquel vicepresidente Santander invitó a los Estados Unidos sin permiso del Bolívar, porque el Libertador no quería que los Estados Unidos estuvieran en ese Congreso. Pero eso es otra cosa. Entonces, en Angostura, cuando el Libertador inició el discurso y habló, digo yo, por espacio de unas 2 horas, 3 horas, es un largo discurso, allí estaba el representante, el tal Irving. Uno se pone a pensar qué cosas pasarían por la cabeza de estos hombres y qué cosas transmitirían a sus jefes en Washington y en Nueva York. Seguramente dirían en alguna carta, que ojalá, y no sé si existirá, que aquel no era un montonero, que aquel hombre que se levantó para hablar no era precisamente un loco ni un atolondrado, que era un hombre que pensaba y organizaba y tenía verdaderamente clara la luz hacia dónde debería marchar la República. Allí también había representantes de los comerciantes ingleses y de la gente del pueblo que asistió a aquello. Pero quiero tal vez mencionar los diputados, o por lo menos algunos de los que hoy en día a uno le suena. Yo los he catalogado, no a todos, sino a los que más conocidos, los he catalogado en 3 grupos. Un primer grupo de civiles intelectuales que asistieron a aquello, que eran gente muy necesaria, que el Libertador los quería. El Libertador le había escrito a aquel Cortés de Madariaga un año atrás, que viniera y se incorporara para la organización de la República, pero a ese Cortés, ya lo dije,
de Madariaga, el del dedo que dijo que no, era un loco. Ese era un hombre que aspiraba a ser libertador por encima de cualquier cosa, y no precisamente usando la norma ni las leyes, no estaba allí, pero estaba Juan Germán Rocio, dentro de esa categoría de civiles, Francisco Antonio Sea, un neogranadino importante que después fue encontrado en actividades truculentas, es otra cosa. Debo decirle Juan Germán Rocio, que fue el autor de nuestra primera constitución. Ya había purgado la pena y ya había ido a España preso y regresó, y estaba un hombre demasiado importante, Juan Germán Rocio. Estaba también dentro de este grupo Ramón Ignacio Méndez, el barinés, el sacerdote del que Páez dijo es un cura de lanza y caballo. Está también dentro de ese grupo Manuel Palacio Fajardo, un hombre de barinas importante que ya había sonado durante la Primera República, y está Francisco Peñalver, un hombre que después fue diplomático. Dentro de los civiles intelectuales, dentro de los militares que estaban allí, podemos mencionar Rafael Urdaneta, Miguel Guerrero, el barinés, un general importante, Pedro León Torres, el hombre de Carora que después murió lastimosamente a inicio de la campaña del sur. Eran hombres que, Tomás Montilla estaba allí también, que habían peleado en las batallas, y ahora pues estaban de legisladores. Y hay un grupo que suenan allí y al cual los he llamado traidores, porque siempre fueron eso, o por lo menos siempre andaban buscando no precisamente empujar la carreta para lograr un fin, sino meterle el palo a la rueda para trancarla. Entre esos está allí Santiago Mariño, de nuevo, ya Bolívar lo ha perdonado, ha regresado. Está Tomás Montilla, está un Domingo Alzurú, un hombre que después hablaremos de él, Diego Bautista Urbaneja. Diego Bautista Urbaneja fue un venezolano que fue un camaleón. Cuando Bolívar estaba bien, era bolivariano. Cuando aquellos tiempos de Cariaco, él estaba en Cariaco en contra del Libertador. Cuando el Libertador vino, triunfante de Boyacá y triunfó en Carabobo, Diego Bautista Urbaneja era bolivariano. Cuando Páez se alzó y acabaron con Colombia la Grande, él era paecista. Y cuando hubo la necesidad de ir a pedirle de rodillas a España que nos reconociera, él llevaba su frente en alto. Camaleones, verdaderamente. Este Alzurú fue de los que, mientras el Libertador peleaba en Boyacá, él levantaba la voz en ese congreso diciendo que el Libertador había muerto y que ahora sí era el momento de que se nombrara un sustituto. Y nombraron a Arismendi. Estas son páginas que uno no encuentra en los libros. Tengo en mis manos un hermoso libro que se llama Simón Bolívar, Documento Histórico del Libertador, escrito por Carlos Fagundes y Carmen Marcano de Fagundes. O no escrito, porque lo que hacen es una compilación de los documentos, pero hay como un encabezamiento en cada año y pasan la página rapidito para no contar las cosas que deberíamos de conocer, porque son páginas de esta historia. Creo que de esto hay que ahondar y ya haré un programa especial, porque el Libertador, mientras fue a Boyacá, después del Congreso, el Congreso se inició, repito, el 15 de febrero, y unos 15 días después ya el Libertador salió a campaña, fue a Boyacá, y se estuvo bastante, porque hasta agosto fue que logró el triunfo en Boyacá, y como cuando eso no había comunicaciones, ni teléfonos celulares, ni nada de eso, pues las comunicaciones no llegaban, y se dijo que el Libertador había muerto, y llegó el rumor angostura de que el Libertador había muerto en campaña. Y entonces, estos traidores que estuvieron en el Congreso y que estaban en el Congreso, se les subieron los humos y querían apoderarse de todo. Y se nombraron presidentes y vicepresidentes, es la verdad. Y con la verdad no peca nadie, porque pues decimos lo que es.